Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien esta cuarentena. Bueno, en este video vamos a avanzar un poco más sobre todo lo que es Arduino. Recuerden que ya la clase anterior les subí este documento que tienen acá, donde se da una introducción muy simple, muy sencilla de lo que es Arduino eh, y más o menos las cosas que puede hacer. Recuerden que si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Yo los voy a responder sin ningún problema. Sin embargo, para explicar lo mismo de otra forma, el Arduino, que es esta placa que tienen acá, básicamente lo que es, es esto que tenemos acá, ¿sí? Este circuito integrado que tienen acá se llama Atmega 328P, es un microcontrolador. Recuerden el año pasado que estuvimos trabajando con un PIC, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo pero de otra marca, aunque ahora es la misma empresa, pero hace lo mismo, ¿sí? Es decir, tiene registros, tiene memoria RAM, tiene memoria de programa, se maneja con un lenguaje específico y puede hacer básicamente lo mismo que puede hacer el PIC, ¿sí? Es decir, recuerden que el PIC que podía hacer tenía entradas y salidas, podía escribir un 0, escribir un 1, leer un 0, leer un 1, leer un valor analógico, este tiene entradas analógicas, y bueno, con la combinación después de unos y ceros que tiene la salida y las entradas, podemos comunicarnos con otros dispositivos y hacer cosas que parecen más avanzadas, pero recuerden que todo está limitado a escribir y leer una entrada y una salida, básicamente, ¿sí? La placa Arduino, que es todo lo que ven acá ustedes, ¿sí? Es este microcontrolador y tiene otras partes, ¿sí? Que yo acá eh, les fui explicando para qué es cada cosa. No son más que nada conectores. eh, Ustedes saben que esta placa, si yo le quiero programar, tengo que conectarla a la compu a través de esta ficha que es una ficha USB, ¿sí? Si recuerdan con el PIC el año pasado, al PIC había que ponerlo en un programador y ese programador conectarlo a la compu. Bueno, acá digamos que tenemos el programador, si quieren, medio en resumen, podemos decir que es esto, ¿sí? Es decir, esta parte que está acá es la que me permite conectar la placa a la compu, a un puerto USB y programar el Arduino, ¿sí? Es decir, este integradito que tienen acá, que es otro microcontrolador de la misma marca, este integradito se comunica directamente con Arduino, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado se comunica con el puerto USB de la compu. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, este integradito es un traductor, si quieren, entre el protocolo USB, que es el que maneja la compu, y el protocolo serie que maneja este circuito integrado con este otro, ¿sí? Es decir, este circuito integrado, el Atmega 328P, no se puede conectar a USB directamente. Lo hace a través de este otro. ¿Está bien? Así que en resumen, para eso está la placa, ¿sí? Para que sea más fácil usar. No es que esto es una monstruosidad, una cosa espectacular, sino que la placa, la genialidad del Arduino, a diferencia del PIC, por ejemplo, es que gente se dedicó a diseñar esta placa y el código está abierto para todos. ¿Sí? Podríamos, si quisiéramos, hacer una placa de las mismas características para un PIC. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, lo hicieron primero con el Arduino y tuvo mucha popularidad, por eso es que ahora se usa un montón. Bueno, entonces, si quieren para ayudarse, para poder entender mejor todo esto, yo les recomiendo que vayan comparando todo con el PIC, ¿sí? Que el PIC ya todos medianamente lo manejan, ¿sí? Entonces, primero vamos con el lenguaje. A diferencia del PIC, que se manejaba con un lenguaje assembler, este Arduino, esta placa, lo vamos a manejar con un lenguaje, ¿sí? Que ustedes en el ejercicio anterior ya estuvieron viendo un poquito, que es un lenguaje muy similar al lenguaje C, que ustedes ya vieron el lenguaje C el año pasado, con lo cual mucho mejor ya saben de qué les estoy hablando, ¿sí? Estrictamente está basado en un lenguaje que se llama Processing, ¿sí? O de un compilador que se llama Processing, pero para hacerlo fácil vamos a decir que es un lenguaje basado en C, ¿sí? Hay un poco más de detalle, pero vamos a dejarlo ahí para no hacerlo tan largo, ¿sí? Lo que yo les propongo
chicos, yo no me voy a poner a explicar una por una, es decir, no les voy a dar un documento una por una función de cómo se escribe, la sintaxis, qué quiere hacer, todo. ¿Por qué? Hay muchísima información de Arduino dando vuelta por internet, un montón. Si quieren, yo sí les puedo acercar unos documentos que no los escribí yo, los descargué de internet y están buenos para tener como guía. Pero como hay tanta información, me parece que yo ponerme a redactar una teoría y poner que sería en realidad copiar de otros, me parece una pérdida de tiempo para todos. Así que yo les propongo que ustedes mismos aprendan a buscar en internet eh, cómo funciona el lenguaje y lo que necesiten. Obviamente me pueden preguntar absolutamente de lo que quieran, yo les voy a responder sin ningún tipo de problema. Lo que yo les propongo, sin embargo, es ir trabajando con ejemplos, ¿sí? Y sobre el ejemplo yo sí les voy a ir explicando una por una qué hace cada una de las líneas, ¿sí? Así lo aprendemos más didácticamente. La mecánica va a ser básicamente, yo les voy a dar un ejemplo, les explico bien qué hace cada línea, después nos vamos a Proteus, ¿sí? Simulamos ese ejemplo y comprobamos que todo funciona correctamente y en cualquier caso haremos alguna modificación. ¿Estamos? Hoy vamos a trabajar con este ejemplo, ¿sí? Que es simplemente un circuito que tiene 3 pulsadores y 3 LEDs. ¿Está bien? Este va a ser el pulsador 1, pulsador 2, pulsador 3, LED 1, LED 2, LED 3. Simplemente lo que va a hacer este circuito es, cuando se apriete el pulsador 1, se prende solamente el LED 1, cuando se apriete el pulsador 2, se prende solamente el 2, y cuando se apriete el 3, se prende solamente el 3. ¿Estamos? Vamos a arrancar por ahora con circuitos así muy sencillos, al estilo de los que hacíamos con PIC el año pasado, para que se entienda bien el tema. Más adelante iremos con algo más avanzado. Bueno, me interesa más arrancar por el código. Yo acá tengo este código, ¿sí? Que después se los voy a dar un documento para que lo copien y peguen. La idea es que vayan haciendo todo esto y lo simulen para verificar que funcione. Bueno, básicamente, como para empezar, muy importante, un programa de Arduino está compuesta por dos funciones muy importantes. La primera función es la función setup, ¿sí? Setup, si quieren, ¿sí? Que sería en inglés configuración, una cosa así. Recuerden que una función en C tiene un nombre, ¿sí? El nombre de la función es setup, un tipo de datos, ¿sí? Que void quiere decir en inglés vacío, es decir, que no tiene ningún tipo de datos, ¿sí? Y entre paréntesis van los argumentos que yo le quiero pasar a la función. En este caso no va nada entre paréntesis porque esta función no tiene ningún argumento, ¿sí? El contenido de la función se especifica entre llaves, es decir, la función empieza en esta llave y termina en esta llave. Recuerden que en C, como es un lenguaje muy estructurado, cada llave que abro la tengo que cerrar. ¿Estamos? Entonces, mi función setup está compuesta de acá hasta acá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en mi función setup? Esta función tiene que estar siempre en el programa Arduino, tiene que estar sí o sí. Recuerdan que en C yo tenía una función que se llamaba main, que tenía que estar sí o sí. Bueno, acá tengo el setup y el loop, que ahora lo vamos a ver, pero son dos funciones que tienen que estar sí o sí en mi programa. Entonces, la función setup sirve básicamente para configurar, yo acá voy a agregar un comentario, pines o dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdan que en el PIC yo los pines los tenía que configurar como entrada o como salida a través de los registros TRIS-A y TRIS-B. Bueno, acá tengo que hacer lo mismo, pero se hace de otra forma, ¿sí? Pero lo tengo que hacer. ¿Y dónde lo hago? En la función setup. Y cuando escribo configurar dispositivos, me refiero a veces, todavía no, vamos a conectar al Arduino algún dispositivo que se tiene que comunicar, ¿sí? Con Arduino,
y antes de utilizarlo lo tengo que configurar. Es como si tuviera que establecer una primera comunicación para que el otro dispositivo empiece a funcionar, ¿sí? Bueno, ¿cómo defino una pata como entrada o como salida? Se usa la función, fíjense que es todo muy intuitivo, ¿sí? Pin mode, ¿sí? Es la función que utilizo para establecer qué pin va a funcionar como entrada o como salida, ¿sí? Entonces tengo que escribir pin mode, paréntesis. La primera palabra que escribo, ¿sí?, va a corresponder a el pin que yo me estoy refiriendo, ¿sí? En mi caso, mi pin se va a llamar botón 1. Ahora vamos a ver por qué se llama botón 1. Después escribo coma y acá escribo input si va a funcionar como una entrada y output si va a funcionar como una salida. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver por qué yo acá escribo botón 1. Vamos a hacer un breve repaso. Para eso nos vamos a volver acá. Fíjense que los pines digitales son estos, ¿sí?, que van del 0 al 13. Esos son los nombres de los pines, 0 a 13. Acá tengo pines analógicos que todavía no los vamos a usar. Vamos a concentrarnos en los digitales. Pin 0 a 13. En realidad, cuando yo acá escribo pin mode, botón 1, acá yo lo que tengo que escribir es cuál es el pin que voy a usar como entrada. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 13. ¿Sí? Yo tengo que escribir eso, tengo que escribir qué pin voy a utilizar como entrada en este caso. Pero existe una técnica para facilitar esto, porque yo tal vez, si yo pongo, por ejemplo, pin mode 0 input, pin mode 1 input, pin mode 2 input, ¿sí?, acá me refiero al pin 0, al pin 1, al pin 2. Yo, si veo el código, no sé en realidad qué tengo conectado en el pin 0, ¿sí?, porque el pin 0 se llama 0. La técnica que yo utilizo es reemplazar el nombre 0 por una palabra, ¿sí? ¿Y dónde lo hago? Lo hago acá, ¿sí? Esto se llama una directiva de preprocesador. Esto probablemente lo hayan visto ustedes en C cuando definían incluían una librería. ¿Se acuerdan que decían numeral include stdio.h? ¿Sí? Bueno, acá eso también es una directiva de preprocesador. ¿Qué quiere decir que sea de preprocesador? Quiere decir que esto se va a ejecutar, si quieren, antes de empezar a compilar todo el código. ¿Estamos? Entonces, yo acá al decir define botón 1, 0, le estoy diciendo al compilador, es decir, a este programita, ¿sí?, al Arduino IDE, le digo que cada vez que en el código lea la palabra botón 1, que en realidad la interprete como si fuera un 0, ¿sí?, que cada vez que lee la palabra botón 2, que la interprete como si fuera 1, que cada vez que lee la palabra botón 3, la interprete como si fuera 2, y así con el resto de los números. ¿Se entiende? Entonces, yo acá ahora, en vez de poner pin mode 0, yo pongo botón 1, ¿sí? Acá pongo botón 2 y acá botón 3. ¿Estamos? Es decir, cuando el compilador, recuerden que el compilador lo que hace es lee línea por línea y transforma esa línea que está en lenguaje C a lenguaje máquina, ¿está bien? Entonces, cuando compila esta línea, acá yo escribí botón 1, pero no va a leer botón 1, va a leer 0, es decir, vamos a poner acá, esta línea va a ser leída como pin mode, no va a leer botón 1, va a leer 0. ¿Por qué? Porque yo acá le dije que cada vez que lea botón 1, que en realidad interprete 0. 0, input. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es lo que va a leer el compilador cuando llegue a esta línea. ¿Por qué hago esto? Por una cuestión de practicidad a la hora de interpretar el código, ¿sí? Yo acá veo y sé que en esta línea lo que estoy haciendo es declarar el botón 1 como entrada.
es decir, el pin donde vaya el botón 1 como entrada, ¿sí? Bueno, hago lo mismo con botones y LEDs. Botones los defino como entrada y LEDs los defino como salidas. ¿Estamos? Y acá termina mi función setup. ¿Está bien? Otro detalle importante a la hora de simular esto en Proteus, vamos de nuevo a este documento, recuerden que los pines se enumeran con números, ¿sí? Del 0 al 13, es decir, en los pines 0, 1 y 2 voy a tener conectados pulsadores y pines 3, 4 y 5 LEDs. ¿Estamos? Ahora, si ustedes se van a Proteus, recuerden que ya hice un video de cómo buscar el microcontrolador, van a ver que ningún pin se llama ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. No se confundan con estos números, ¿sí? Estos números que tienen acá son los números de los pines, pero del microcontrolador, ¿sí? No de la placa Arduino. Es decir, este pin, que es 2, ¿sí? Que acá dice 2, corresponde a, en realidad, a este pin, que sería el 2 del microcontrolador. Que este 2 de acá no es el 2 de acá. ¿Estamos? No es lo mismo, no son iguales, ¿sí? Así que no confundan. ¿Estamos? Por casualidad puede llegar a ser que sí, pero no lo tengan en cuenta de esa forma porque no siempre es así. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo? Supongamos que yo quiero buscar el pin 0 del Arduino. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el pin 0 en Proteus? Bueno, tienen que utilizar, más abajo en este apunte, está esta imagen, ¿sí? Que les va a dar las equivalencias. Fíjense que esta imagen dice que lo que es pin 0 en Arduino, ¿sí? En Proteus lo voy a ver como P de 0. ¿Sí? Entonces ahora me voy a Proteus y acá tengo P de 0. ¿Sí? Es decir, P de 0 va a ser, para mí en Arduino, va a ser el pin 0. ¿Estamos? P de 1, ¿sí? Va a ser el pin 1. Y en este caso coincide, ¿sí? P de 2 va a ser 2, P de 3 va a ser 3, ¿sí? Y así sucesivamente, porque justo estoy con el puerto D. Pero por ejemplo, si yo quiero saber el pin 13, fíjense que es PB5. ¿Estamos? Entonces me voy acá, busco el puerto B5, ¿sí? Y PB5, por ejemplo, es el pin 13. ¿Sí? Fíjense que en este caso no coincide absolutamente nada, porque PB5 es el pin 13 y es el pin 19, el pin físico del microcontrolador, ¿sí? Así que no se guíen por estos números, no se confundan. ¿Estamos? Guíanse por el pin del puerto si quieren, que lo van a sacar de esta imagen. ¿Estamos? Bueno, por eso entonces fíjense que yo tengo pin 0, 1 y 2, tengo 3 botones, y me voy acá, PD0, PD1, PD2, tengo los 3 botones, ¿sí? Y los 3 que le siguen, 3, 4 y 5, tengo los 3 LEDs. Bueno, termina entonces mi función setup. Dijimos en resumen, configuro pines como entradas o como salidas. Vamos ahora a la función loop. La función loop, fíjense que tiene el mismo tipo de datos, es decir, vacío, es decir, no tiene tipo de datos, se llama loop y no tiene ningún argumento, ¿sí? Esta función, esta función entonces empieza en esta llave y termina con esta llave. ¿Estamos? Esta función va a tener en su interior el código que querramos que ejecute el PIC, ¿sí? Es decir, la función setup, una vez que yo alimento el circuito integrado, siempre se ejecuta primero la función setup, se ejecuta una sola vez y después se va a ejecutar la función loop, va a hacer todo lo que tenga que hacer y cuando la función termine se va a volver a ejecutar, ¿sí? Es decir, esta función, de ahí viene loop en inglés, que loop es lazo, ¿sí? Quiere decir que esta función siempre se va a volver al principio y se va a volver a ejecutar, ¿sí? Nunca termina esta función. Siempre se va a estar reiniciando, es decir,
Empiezo a hacer todas estas preguntas, termina, vuelve al principio y sigue, vuelve al principio y no para nunca. ¿Cuándo para? Cuando le saco la alimentación al integrado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué va a hacer en mi caso la función loop? Básicamente lo que va a hacer es va a preguntar si se aprieta el botón 1, hace una cosa, ¿sí? Si se aprieta el botón 2, hace otra cosa, y si se aprieta el botón 3, hace otra cosa, ¿sí? Y vuelve a preguntar siempre lo mismo. Dijimos entonces que si se apretaba el botón 1, se tenía que prender solamente el LED 1. Y cuando digo solamente el LED 1, estoy diciendo que tengo que también hacerme cargo que el LED 2 y el LED 3 estén apagados, ¿sí? Porque recuerden que yo no sé si antes alguno de esos LED se prendieron. Entonces, si aprieto este pulsador, tengo que hacer tres cosas: prender el LED 1, apagar el LED 2 y apagar el LED 3. ¿Estamos? ¿Cómo hago para saber si se apretó el LED 1 o no? Bueno, similar a lo que ustedes ya saben con la función if. ¿Sí? Esto ustedes lo vieron en C. ¿Qué hago en if? Tengo una condición, ¿sí? Que es esta que tienen acá, que evalúo, condición, ¿sí? Y si esta condición es verdadera, ejecuto lo que está entre llaves, es decir, esto. Si esta condición es verdadera. Si la condición es falsa, me voy a la siguiente línea, que en este caso es otra pregunta if. ¿Estamos? ¿Cuál es mi condición? Bueno, mi condición debería ser, si el pulsador está en 1, ¿sí? Porque si se fijan, eléctricamente yo tengo normalmente en este pin una resistencia conectada a masa, es decir, que normalmente en este pin tengo un nivel 0 y cuando lo presiono voy a tener un 1 porque al presionarlo lo mando directamente a VCC. ¿Estamos? Esto ustedes lo recontra saben, ¿sí? Fíjense, normalmente tengo un 0, aprieto y tengo un 1. ¿Estamos? Entonces lo que yo quiero preguntar es si este pin está en 1. ¿Estamos? ¿Cómo pregunto si un pin está en 1 o en 0? Con esta función que se llama digital read, ¿sí? Es decir, lectura digital. ¿Cómo es la sintaxis? Escribo digital read y entre paréntesis qué pin estoy leyendo. Como ya expliqué al principio, acá en realidad yo debería escribir pin 0. ¿Estamos? Pero como yo ya configuré una directiva de preprocesador diciéndole al compilador que cada vez que lea botón 1 interprete 0, yo directamente acá, para que sea más fácil para mí interpretar, escribo botón 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con esta función? Si en botón 1 hay 5 volts, esta función toma un valor 1. ¿Sí? Es decir, que la condición va a ser verdadera. Y si en botón 1 hay 0 volts, esta función toma un valor 0, es decir, que la condición del if va a ser falsa. ¿Entienden? Entonces, si la condición es verdadera, ¿qué va a suceder? Se va a ejecutar lo que esté dentro de la llave. Si la condición es falsa, se va a saltear. Si la condición es falsa, se va a saltear. Esperen que hice más ganas. Si la condición es falsa, se va a saltear todo lo que está entre llaves y va a ejecutar la siguiente instrucción, que es otro if. ¿Estamos? Bueno, vamos a analizar entonces qué está sucediendo dentro del if en caso que la condición sea verdadera, ¿sí? Si la condición es que sí, se ejecutan estas tres líneas. Y fíjense estas tres líneas que yo les pido que hagan el ejercicio de leer e interpretar lo que están leyendo, porque fíjense que la instrucción es digital write. ¿Qué se imaginan que es digital write? Una escritura digital, es decir,
esta función me permite escribir 1 o escribir 0 en algún pin digital. ¿Cómo es la sintaxis? Bueno, primero, paréntesis, lo primero que pongo es qué pin quiero escribir. Acá volvemos a lo mismo. ¿Por qué escribo LED 1? Porque acá puse una directiva que LED 1 es igual a 3. Entonces estoy trabajando sobre el pin 3, que vamos de nuevo. El pin 3 es este de acá, me refiero a PD3. Me voy a Proteus, PD3 es este de acá. Me estoy refiriendo al LED 1. ¿Estamos? Entonces, dijimos digital write LED 1, es decir, pin 3, y acá escribo high o low, depende si quiero escribir un 1, es decir, 5 volts, o escribir un 0, es decir, 0 volts. ¿Estamos? Entonces, ¿acá qué hago? Prendo LED 1, ¿sí? Porque pongo en alto el pin LED 1. Apago LED 2 y apago LED 3. ¿Estamos? Y ahí termina la condición verdadera. Y si se fijan, el siguiente if pregunto por el botón 2 y si es verdadero, ¿qué hago? Apago el 1, prendo el 2 y apago el 3. Y en la tercera condición del botón 3, pregunto por el botón 3, apago los dos primeros y prendo solamente el último. ¿Estamos? Una vez que logran escribir todo esto, recuerden, compilan. A mí me pide guardarlo, pero no lo voy a guardar. Ustedes les recomiendo que lo guarden. Compila y si está todo ok, dice compilado. Bueno, ¿qué pasa si tengo un error? Por ejemplo, vamos a generar un error en algún lugar. Vamos a poner acá botón. Recuerden que ya lo vimos en el video anterior, que tienen que tener habilitadas en las preferencias la salida detallada para compilación y para subir. Bueno, acá generé un error. Vamos a compilar y a ver qué pasa. Compilo, fíjense que se me pone esto en rojo, y lo que yo les pido que cada vez que haya un error, que lean esta pantallita acá abajo, la agranden un poco en todo caso, ¿sí? Pero acá siempre les va a decir cuál es el error. Entonces ustedes tienen que interpretar el error para poder corregirlo, ¿sí? Fíjense que el error acá dice que botón no fue declarada en este ámbito. Y acá incluso les dice dónde. Y si hacen doble clic acá, les muestra la línea donde está el error. ¿Estamos? ¿Por qué metí el error? Porque botón yo no la declaré ni acá. ¿Sí? Sí declaré botón 1. Vamos a generar otro error que les puede pasar. Esta W, por ejemplo, sí o sí tiene que ser mayúscula. Supongamos que yo la pongo en minúscula. Desde ya, fíjense que se me fue el color naranja. ¿Sí? Esto ya ustedes lo tienen que advertir mientras van escribiendo. Voy a compilar de nuevo. Otro error, ¿sí? Se me marca qué línea me está tirando el error y acá el mismo error. Digital write no fue declarada en este ámbito porque la W es minúscula, tengo que ponerla mayúscula. Compilo. ¿Sí? Compilado, todo perfecto. ¿Estamos? Recuerden, una vez que compilan, previamente arman este circuito, ¿sí? Que ustedes ya lo saben hacer, no lo voy a explicar. Una vez que compilan, tengo que buscar la ubicación del archivo en hexa, ¿sí? La copio, control C, esto lo hicimos en el video anterior. Me voy al microcontrolador y acá en Program File pego la dirección que copié. ¿Está bien? Simulo. Fíjense, aprieto botón 1, se prende LED 1, aprieto botón 2, se prende LED 2, botón 3, 3. Y en cualquier orden que lo haga, esto tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo una función loop acá, es decir, que esta función se va a estar ejecutando siempre, ¿sí? Y nunca se va a detener. Por eso acá esto va a estar funcionando siempre hasta que yo, en este caso, detenga la simulación o le saque la alimentación al microcontrolador, ¿sí? Un detalle importante, por si alguno se pregunta, si bien acá yo no le estoy poniendo un cristal, un oscilador, ¿sí? La placa sí tiene un oscilador,
¿sí? Lo que pasa es que el Proteus, por más que no lo ponga, lo simula igual, pero este elemento que ven acá ustedes es un cristal, ¿sí? Así que, eh, al igual que el PIC, tiene un cristal, pero no hace falta que lo coloquemos en la simulación, ¿sí? Bueno, chicos, espero que entiendan. Cualquier duda, obviamente, me preguntan, me consultan. Yo haré lo posible para que entiendan. Como actividad, lo que yo les propongo es, si bien al principio dije que les iba a pasar este documento, acabo de cambiar de opinión. No se los voy a pasar, quiero que lo copien ustedes, así eh, se van introduciendo al lenguaje, ¿sí? Copien este programita, ¿sí? Hagan este circuito y hagan la simulación y verifiquen que funcione. Cuando funciona, marquen por favor la tarea como lista. Y les recomiendo que si tienen ganas, si tienen tiempo, que se pongan a jugar un poco, ¿sí? No sé, a ver en más botones, que en vez de prender un LED se prendan dos, se prendan tres, un botón para que apague, otro botón para que prenda. Es muy divertido y muy entretenido, así que les recomiendo que para pasar el tiempo, que su nuevo vicio sea programar con Arduino, ¿sí? Quedo atento a sus consultas, chicos, que la pasen lindo.